Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Esta frase de Emiliano Zapata abre una página en la historia de México para reflexionar sobre la Revolución Mexicana. Hoy, 20 de noviembre, a más de un siglo de iniciada la revolución, en todo el país se guarda la memoria de este acontecimiento. Amigos de Mundo INA, nos encontramos en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec con su director Salvador Rueda, quien nos va a hablar de algunos de los personajes emblemáticos de la Revolución Mexicana. Primero, Salvador, muchas gracias por estos minutos. ¿Por qué no nos dice primero por qué es importante preservar nuestra memoria histórica, sobre todo hablando de la Revolución Mexicana, en recintos como este? Bueno, en el caso de la Revolución Mexicana, porque es la puerta de entrada a la historia moderna de México. Para cuando se fundó el museo, la Revolución Mexicana era la historia reciente. La red de museos del INA cuenta con recintos como este que nos permiten reencontrarnos con el pasado a través de la salvaguardia, conservación y difusión de sus colecciones. El tema de la Revolución lo podrán encontrar en varios recintos como el Museo de la Revolución en la Frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Museo Histórico de Cuautla en el estado de Morelos, el Regional de Querétaro y el Museo Guadalupe en Zacatecas. En el Distrito Federal también hay salas dedicadas a la Revolución en el Museo Nacional de las Intervenciones y en el Museo Casa de Carranza. Existen muchos rincones en nuestro país que dan muestra de lo que significó esta etapa y los mexicanos resguardamos la memoria de sus protagonistas. Uno de estos sitios es el Museo Casa de Carranza, un lugar para reflexionar acerca de un hombre determinante en el acontecer revolucionario. Acompáñenme. Viva Carranza es el nombre de la exhibición que conmemora el 95 aniversario de la muerte de Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y presidente de la República del 1 de mayo de 1917 al 21 de mayo de 1920. En esta exposición se muestran los acontecimientos de la vida de este personaje, así como los hechos históricos que desencadenaron su muerte, entre otros aspectos. Venustiano Carranza llegó a vivir a esta casa en 1919. Él alquila la residencia por 6 meses, curiosamente el tiempo que le quedaba de vida. En el Museo Casa de Carranza conservamos, preservamos y difundimos nuestro acervo, ya que es muy importante, pues son muebles originales de la época porfiriana. El Museo Casa de Carranza es el único museo dentro del instituto que abarca dentro de la Revolución Mexicana la etapa constitucionalista. Disfrute de una visita guiada por este recinto y conozca los objetos que pertenecieron a Carranza. El próximo miércoles a partir de las 18 horas en la Noche de Museos. Otro hombre importante de la Revolución Mexicana es Francisco Villa, el centauro del norte, quien tras el asesinato de Madero en 1913 se une al ejército constitucionalista para restablecer precisamente el orden constitucional junto con Carranza. En este sentido, Salvador, ¿cuál es la importancia de Francisco Villa y qué datos se desprenden de los objetos que de él hay en el museo? Francisco Villa llega a representar la imagen de los ejércitos populares del norte, así como Emiliano Zapata de los ejércitos campesinos del sur. Nosotros tenemos algunas piezas de Pancho Villa y en términos de lo que me preguntas, a mí me llama mucho la atención un par de piezas. Las mitazas, que son estas polainas de piel que usaba Villa, y sus dorados. No eran más que 300 hombres, eran sus sus hombres de élite. Y aquí tenemos las que están con sus iniciales bordadas y también su Zarakov. Él aparece en muchísimas de las fotografías con el Zarakov y el Zarakov que tenemos tiene además la fotografía de Villa aquí. Esas piezas fueron donadas por la familia de Villa también hacia los años 75-76. Una de las actividades importantes en el cuidado del patrimonio es la restauración, disciplina que estudia el deterioro de los objetos para intervenirlos y preservarlos como bienes culturales.
Nos encontramos con la restauradora Guillermina Peña y Arrazola, quien nos va a hablar del proceso de restauración que llevan a cabo con 2 camisas de Francisco Villa. Muchísimas gracias, maestra. Por favor, cuéntenos en qué etapa va del proceso de restauración. Bueno, ahora se está empezando el proceso. Ahorita es el proceso de la investigación de los materiales, del deterioro, de conocer la pieza en sí. Esto que tú ves aquí, todos estos hilos, son urdimbres. Entonces, bueno, yo las peino, las consolido, las fijo a un soporte, le doy una conservación. La sangre, las manchas y todo que tiene se tienen que respetar. Otra de las tareas fundamentales de Lina es la conservación de los bienes. La restauradora María Esther Gámez nos mostrará cómo se resguardan algunos objetos en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Esta es la mascada de Emiliano Zapata. Es una mascada de seda que está bordada con sus iniciales. Como pueden observar, guardamos por tipo de objeto. En este caso está enrollada, es una mascada muy grande y para que no tenga deformaciones la guardamos de esta manera. Aquí tenemos un pañuelo de Francisco I. Madero que también está bordado y también está hecho en seda. En días recientes, la Dirección de Estudios Históricos celebró su sesión 19ª del Seminario de Estudios Históricos de las Fuerzas Armadas. Para ello, convocó a los historiadores, quienes compartieron sus puntos de vista sobre el tema La guerra durante la Revolución Mexicana. Laura Espejel, especialista en el zapatismo, destacó la importancia de la recuperación de las fuentes documentales para revisar las causas que conformaron el ideario zapatista. Todos estos pueblos y grupos indígenas, cómo les impactó el movimiento iniciado por Madero, por Francisco I. Madero, un movimiento político, y cómo ellos, en un inciso del Plan de San Luis, ellos se vieron identificados con esa lucha por la opresión que vivían. La investigadora compartió algunas premisas en torno a un catálogo de testimonios de la Revolución Mexicana, que incluye 386 entrevistas que se realizaron a zapatistas en los años 70. Amigos de Mundo INA, llegamos así al final de nuestra emisión. Como siempre, los invitamos a visitar el sitio web y las redes sociales que el Instituto tiene para estar en contacto con todos ustedes. ¡Hasta la próxima!